¡Wow! Dignatarios que buscan reelección deben pedir licencia sin sueldo. El Consejo Nacional Electoral debe garantizar igualdad en las elecciones de 2025. En un contexto electoral cada vez más polarizado, las reglas que rigen el accionar de los dignatarios que buscan la reelección para el periodo 2025 han generado un nuevo debate sobre la imparcialidad y la equidad en el proceso electoral. Según las leyes vigentes en Ecuador, todos aquellos funcionarios públicos que aspiren a la reelección deben pedir una licencia sin sueldo antes de que inicie la campaña electoral. Esta disposición, aunque claramente estipulada en la normativa, ha sido objeto de controversia, pues algunos consideran que su cumplimiento es crucial para asegurar la igualdad ante la ley, mientras que otros cuestionan su efectividad y aplicación práctica. Vamos a mirar. A medida que se acerca la fecha de inicio de la campaña electoral, 5 de enero de 2025, la duda, la especulación y hasta la desinformación han copado la escena pública respecto a si el presidente de la República, quien también es candidato a la misma dignidad, debe o no solicitar licencia sin remuneración para desarrollar a tiempo completo su actividad proselitista en el marco de las elecciones generales 2025. Esto, debido a que algunas vocerías han tomado como referencia, de forma errada, el contenido de la sentencia N de GRU 002-10-ESIC-CC, emitida el 9 de septiembre de 2010 por la Corte Constitucional del Ecuador, ante la petición de interpretación de los artículos 114, 130, 146 y 148 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008. Frente a esta situación, el Consejo Nacional Electoral no puede seguir guardando silencio. Por ello, en mi calidad de consejera del CNE, y con base al numeral 1 del artículo 33 del Código de la Democracia que señala, son funciones de las consejeras y consejeros principales. 1. Cumplir y vigilar que se cumpla la Constitución y las leyes en materia electoral. Quiero indicar lo siguiente. La Constitución de la República incorporó la facultad del primer mandatario para disolver la Asamblea Nacional, con base a las causales establecidas en el artículo 148, la denominada muerte cruzada. Tras esta inclusión, la interrogante a resolver era si a los servidores cesados, presidente A, vicepresidente A y asambleístas, que resultaren nuevamente electos para completar los respectivos periodos, se les debería contabilizar su ratificación en las urnas como un segundo periodo, lo cual habría traído como consecuencia directa el que varias autoridades no puedan participar como candidatos a la misma dignidad en el proceso electoral subsiguiente a la post-muerte cruzada. Al respecto, la Corte Constitucional, con la sentencia interpretativa N.02-02-ESIC-CC, aclara que solo los periodos obtenidos a través de procesos eleccionarios regulares son imputables para la reelección. En contraste, los periodos obtenidos mediante mecanismos sucesorios o elecciones ratificatorias, como los previstos en los artículos 146, 130 y 148, no deben computarse como un periodo regular para la reelección. Es decir, la Corte Constitucional únicamente hace referencia a los periodos que no son computables para los casos de una eventual reelección. Por otro lado, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en la reforma del 03 de febrero de 2020, incluyó en el artículo 93 lo siguiente: los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. En este sentido, el espíritu del legislador con la aprobación de reforma electoral de 2020 fue la de evitar que quien ejerza cualquier cargo de elección popular y opte por la reelección no utilice desde el poder recursos públicos para hacer campaña electoral y entre a la contienda en igualdad de condiciones con el resto de candidatos. 4. Así también, la temporalidad es otro factor a considerar. La sentencia interpretativa N.O.No. y Sorodo 10 SIC-CC fue expedida en el año 2010,
con base en el marco normativo vigente a esa fecha. Por lo tanto, dicho pronunciamiento no se enmarca en este caso, puesto que la obligación del uso de la licencia sin remuneración para los dignatarios que opten por reelección inmediata al mismo cargo fue incorporada en la norma electoral en el año 2020. Por consiguiente, no constituye fundamento de derecho suficiente que justifique el incumplimiento de la norma citada anteriormente. La sentencia interpretativa N. Tunkegurex de Green, Saeso 2, 10, CIC, CGC de la Corte Constitucional, define que la ratificación en las urnas de las autoridades que participaron en calidad de candidatos y candidatas a la misma dignidad para completar el periodo que dejó la muerte cruzada no se contabilice como una reelección, de tal suerte que, para efectos de la actual coyuntura electoral, el cómputo de tiempo de la reelección sería a partir del 2029. Es decir, aquí no está en discusión qué es o no una reelección, sino cuándo se empieza a contabilizar esta. Consecuentemente, y para salir de dudas, el presidente de la República, Daniel Noboa, ¿fue elegido una vez? Sí, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023, en tal virtud recibió su credencial del CNE, se posesionó, nombró ministros y ejerce sus funciones como jefe de Estado. Si los ciudadanos lo quieren volver a elegir, ¿esta sería una reelección? Sí, es una reelección. Reelección proviene del latín electio, del verbo eligere, elegir, y el prefijo re, que significa volver a. En esencia, la reelección implica volver a elegir. La reelección es un precepto político que permite a un ciudadano, quien ha sido elegido para una función pública sujeta a un periodo de tiempo determinado por la Constitución y las leyes, el derecho de volver a postularse y ser nuevamente electo una o más veces para la misma posición. Diccionario Electoral. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica. Sin embargo, conforme a la sentencia interpretativa M. Dicteroston 10 de DESIC CC de la Corte Constitucional, este periodo, producto de la muerte cruzada, no se computará como reelección al no ser regular, 4 años. En este orden de ideas, y con el único propósito de que actores y grupos interesados no continúen confundiendo ni desinformando a la ciudadanía, le solicito de manera urgente que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie oficialmente y con absoluta independencia respecto a la obligatoriedad por parte del presidente de la República de solicitar licencia previo al inicio de la campaña electoral. Esto, con el objetivo de precautelar principios básicos como el de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Que no puede existir una persona que tome ventaja al estar en el cargo, usar los recursos públicos y el poder que emana del Estado frente a otros candidatos que no cuentan con dichas prerrogativas. En conclusión, el primer mandatario, al estar en un proceso de reelección inmediata para el mismo cargo, está obligado a pedir licencia sin sueldo, según el Código de la Democracia. En este contexto es crucial mantener la equidad en el proceso electoral mediante la vigilancia del uso de recursos públicos, por lo que resulta indispensable que exista competitividad entre candidatos, entre partidos, entre diversas concepciones plurales de la vida política, que impida que, entre las reglas del juego electoral, existan mecanismos de perpetuación de la mayoría, y que se dé una igualdad real de oportunidades entre quienes participarán en la campaña electoral y que se dé una igualdad real de oportunidades entre quienes participarán en la campaña electoral. En un escenario de campañas intensas, el principio de igualdad ante la ley cobra especial relevancia, pues se busca garantizar que ningún candidato se beneficie indebidamente del cargo público al cual aspira. El Código de la Democracia establece que quienes ostentan un cargo público y buscan reelegirse deben separarse de su puesto temporalmente para evitar cualquier tipo de ventaja indebida que pueda derivarse de su poder, recursos y visibilidad en el ejercicio de su función. Sin embargo, la falta de un pronunciamiento claro y uniforme del Consejo Nacional Electoral ha generado incertidumbre sobre cómo se implementará esta regla
en las próximas elecciones. Sin embargo, la consejera Elena Nájera ha sido clara. El vicepresidente del Consejo Nacional han sido claros en sus posturas de que tiene que pedir licencia. Pero se ha encaprichado el niño rico, el niño del poder, en no hacerlo. El papel crucial del CNE en las elecciones de 2025. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral tiene un papel fundamental en la protección de los principios de igualdad ante la ley y la seguridad jurídica en las elecciones de 2025. La entidad electoral deberá garantizar que no existan excepciones ni interpretaciones ambiguas sobre esta regla, lo cual puede representar una vulnerabilidad en la confianza de los ciudadanos hacia el proceso electoral. La ciudadanía exige que el CNE actúe con celeridad y transparencia para establecer las condiciones adecuadas para que todos los candidatos, independientemente de su vinculación con el poder actual, se enfrenten en igualdad de condiciones. En resumen, las autoridades electorales deben vigilar con especial atención las campañas que puedan abusar del uso de recursos públicos para fines electorales. Esto incluye el monitoreo de los funcionarios públicos que, aún sin licencia, continúan realizando actividades proselitistas bajo el amparo de sus cargos. En la actualidad, diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado una vigilancia más estricta del Consejo Nacional Electoral, argumentando que la relación no debe estar marcada por un uso indebido de recursos del Estado o una ventaja injusta para los incumbentes. El respeto al principio de igualdad y la seguridad jurídica es crucial para garantizar un proceso electoral legítimo, transparente y sin sobresaltos. Los ciudadanos esperan que las instituciones encargadas de la organización electoral trabajen de manera efectiva para asegurar que las elecciones de 2025 se lleven a cabo bajo condiciones de equidad, transparencia y respeto a la ley. Con la mirada puesta en estos comicios, el CNE se enfrenta a un desafío fundamental para la preservación de la democracia ecuatoriana. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, las elecciones de 2025 en Ecuador no solo se juegan en las urnas, sino también en la transparencia con la que se gestionen las reglas que rigen el proceso. Es imperativo que todos los dignatarios que busquen reelección soliciten licencia sin sueldo previo al inicio de la campaña electoral. El Consejo Nacional Electoral debe de tomar cartas en el asunto, actuando con firmeza y rapidez para asegurar la equidad, la igualdad ante la ley y garantizar que el principio de justicia se mantenga intacto. Si se cumple con esta normativa, se sentarán las bases para un proceso electoral más justo, equitativo y legítimo, en el que los ciudadanos puedan confiar en la imparcialidad del sistema. Pues yo sigo sin confiar en el Consejo Nacional Electoral y eso lo sabemos todos. Yo no sé quién ganó, pero vamos a ver qué pasa. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.